muchísimas gracias entonces, como les comentaba, a todos por la invitación, al comité organizador, especialmente al doctor José Manuel González. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el óxido nítrico y la sexualidad humana, porque esta es una molécula muy importante que todos los seres humanos tenemos en nuestra fisiología, no solamente para la parte sexual. Este es uno de los múltiples procesos del organismo en los cuales participa, pero nosotros nos vamos a centrar esencialmente en la relevancia y el rol del óxido nítrico en la sexualidad humana de todas las personas, ¿ok? Entonces, bueno, como tenemos un auditorio acá variado, vamos a recordar, vamos a contextualizar qué es el óxido nítrico, porque seguramente muchos de ustedes con frecuencia lo han escuchado. Es un gas, ¿ok? Es una molécula de característica lipofílica, la cual se va a producir tanto en el endotelio, que es la capa que recubre los vasos sanguíneos, a través de un mecanismo de una sintetasa que se llama la sintetasa vascular o endotelial, y que es una de las fracciones constitutivas de este óxido nítrico, y también se puede sintetizar en las neuronas a través de la sintetasa neuronal. Estas dos vías, la vía neural y la vía endotelial, son las principales formas constitutivas de las enzimas que sintetizan esta molécula. Se va a sintetizar en todo el cuerpo. Lo que pasa que para efectos académicos, cuando nos refiramos a la sintetasa endotelial, nos vamos a referir más que todo a la parte periférica, es decir, a los vasos sanguíneos del área pélvica cuando entremos en la fisiología sexual. Y cuando nos refiramos a la parte neural, a la sintetasa neural, nos estamos esencialmente refiriendo a la producción dentro del sistema nervioso central. Esto no quiere decir que no se produzca sintetasa óxido nítrico neural en la parte periférica del cuerpo, o que no se produzca endotelial dentro del sistema nervioso central. De todas maneras, por propósitos académicos, existe una tercera vía que no es constitutiva, que es la inducible, que media procesos inmunológicos, patológicos y fisiológicos, pero bueno, ahí tampoco vamos a entrar porque vamos a enfocarnos básicamente en el rol del óxido nítrico dentro de la sexualidad humana. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Fíjense que participa activamente en muchas etapas de la fisiología sexual humana. No solamente en lo que es el ciclo sexual, como ustedes lo conocen académicamente como tal, en sus distintas etapas: deseo, excitación sexual, la fase de meseta, la eyaculación, el orgasmo, e inclusive la fase de resolución, sino que también en otros aspectos de la sexualidad extra fisiológicos al ciclo, como son comportamientos sexuales, y ya esto lo vamos a ver muchísimo más adelante, pero para que ya ustedes tengan entonces una idea de hacia dónde va la relevancia de la importancia de este tema. Debido a las propiedades paraclínicas, ¿qué pasa con esta molécula? Esta es una molécula, este gas se produce, ¿ok? Y tiene unas características que en medicina se conoce como propiedades paracrinas. Es mensajero intracelular, no necesita receptores para actuar, atraviesa, como es un gas, por gradiente de concentración, atraviesa fácilmente la membrana celular. Por eso podemos producirlo a nivel pélvico, por ejemplo, cuando hay una excitación sexual objetiva. Aquí me estoy refiriendo más que todo a la parte femenina, y él puede difundir fácilmente e inundar el sistema nervioso central y estimular principalmente el área límbica, aunque hay otras áreas que también va a modular para activar el deseo sexual, o bien sea para activarlo o bien sea para continuarlo. Ahora, ¿cómo llega el óxido nítrico a ser, además de todos estos procesos fisiológicos? Tiene relevancia porque participa, se sabe que es importante en todos los mecanismos de plasticidad neuronal, ¿ok? Otros procesos como el aprendizaje, la memoria, pero a nosotros nos interesa sus propiedades como inductor neuroplástico. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a permitir que actúe a nivel del sistema nervioso central para inducir a la creación de nuevos mapas mentales y del proceso de aprendizaje. Permítame un segundo. Ok. Entonces es muy importante entender, él además tiene,
hace un proceso de regulación del aporte sanguíneo cerebral y, como le digo, además de otras propiedades que tiene, el óxido nítrico se sabe que es un modulador central en los procesos de neuroplasticidad. Ustedes saben que cuando nacemos ya tenemos un número determinado de neuronas. En nuestro sistema nervioso central madura, parece mentira, es a propósito de la apoptosis, es decir, la programación ya regulada de la muerte de neuronas que no se van utilizando. Es decir, evolucionamos perdiendo neuronas. Esto es algo que parece paradójico, pero es así. Y nuestro crecimiento de todas nuestras habilidades neurocognitivas refleja es a través de la creación de nuevas conexiones interneuronales, la creación de redes neuronales que en nuestro caso también es muy importante, generan mapas mentales o engramas, los cuales, como digamos, software, digamos que las conexiones interneuronales serían el hardware, mientras que los engramas con los cuales van a funcionar estas redes serían los software que van a permitir que se integren y que funcionen. Todo esto se da a través del mecanismo de la neuroplasticidad y un subtipo de la neuroplasticidad, que es con la que todos los seres humanos evolucionamos a lo largo de nuestra vida, sería la plasticidad erótica. Y la plasticidad erótica se refiere a la capacidad de la persona de adquirir, mantener y variar bien todo el repertorio de sus actividades sexuales a nivel de pensamiento, conductas, comportamientos, respuestas, reflejos, inclusive, por supuesto, el patrón sexual que desde el nacimiento se va conformando, va madurando y luego se mantiene después de los 25 años. Ya tenemos un patrón sexual, recuérdense que puede variar. Y esa variación que se suele dar a lo largo de toda la vida se basa en principios de neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad entonces está modulada por el óxido nítrico en conjunción con los esteroides sexuales, estrógeno, testosterona, para permitir el correcto funcionamiento de todas las funciones fisiológicas y después de los comportamientos que van a surgir. Entonces, es ampliamente conocido el rol fundamental que ya les he venido desarrollando de este óxido nítrico a lo largo de todo el ciclo sexual humano y en toda la fase. Si bien la fase de excitación fue como que la primera cuando se comenzó a investigar. Esta molécula se descubre a finales de los 80, principios de los 90. De hecho, hay un premio Nobel a partir del descubrimiento de la misma. Anteriormente se le llamaba factor, cuando yo estudiaba medicina, se llamaba factor de crecimiento endotelial, hasta que ya se llegó a estudiar a fondo y se determinó que era el óxido nítrico. Sin embargo, si muchos de ustedes han tenido oportunidad de tener estudios, se van a dar cuenta que casi todo el mundo relaciona el óxido nítrico única y exclusivamente con la fase de excitación sexual, la erección, la ingurgitación de los cuerpos cavernosos del clítoris, etcétera, o de la lubricación femenina. Y sí, ahí cumple un papel fundamental protagónico, pero no es nada más la única parte del ciclo sexual donde interviene, y estos mitos los vamos a ir derribando ahorita en esta presentación, ¿ok? Vamos a ir viendo cómo influye en todas las demás etapas y además en otros comportamientos de la sexualidad humana. La amígdala, como ustedes saben, que está dentro del sistema nervioso central, es nuclear, con todo lo que es el sistema de recompensa y con el sistema de motivación. Y en el caso de la sexualidad, a través de sus catecolaminas, dopamina, noradrenalina, es fundamental en todo lo que es proceso de deseo, excitación, inclusive en el enamoramiento y, por supuesto, durante el ciclo sexual activo, en el reciclamiento de la excitación para que se pueda mantener el estímulo excitatorio en el acto sexual. Entonces, a pesar de todos estos conocimientos que ya se tienen hoy en día, no existe se sabe cuál es el efecto, mas no se conoce exactitud desde el punto de vista fisiológico cómo opera el óxido nítrico a nivel de lo que son los circuitos límbicos para integrar todos estos efectos. Los efectos los hemos documentado, los conocemos, sabemos que están allí, las interrelaciones que son muy importantes, los mecanismos se supone que obviamente obedece a sus propiedades moleculares. Penetración intracelular, no necesita receptores, activa las cascadas para la activación de la célula, pero bueno, todavía esto es materia no tan nueva, pero digamos las aplicaciones que está teniendo cuesta a veces inclusive
conseguir material. Entonces, fíjense que el tejido amigdalar es rico en endocannabinoides y opiáceos, así como las catecolaminas, noradrenalina, dopamina, y allí se media todo un paradigma, todo un modelo de activación a través del óxido nítrico en conjunción, como ya les había comentado previamente, con esteroides sexuales, testosterona y estrógeno, de manera que se integran y se retroalimentan. En términos generales, por ejemplo, les puedo decir que el óxido nítrico va a estimular la producción de dopamina, de noradrenalina, y a su vez estas van a estimular la síntesis de oxitocina, pero también el óxido nítrico va a estimular la síntesis de testosterona, de manera que cuando se dispara la producción de óxido nítrico, bien sea por la vía neural o bien sea por la vía endotelial, usted está activando simultáneamente producción de dopamina, producción de noradrenalina, producción de oxitocina, producción de testosterona, inclusive de estrógenos, todas las hormonas o los neurotransmisores relacionados con la fase de deseo, excitación sexual, hasta llegar al orgasmo, y después vamos a ver inclusive que hasta en la fase de resolución. Igual que cuando hacemos ejercicio, producimos endocannabinoides, estos endocannabinoides inducen al placer, el óxido nítrico va a estimular o se va a interrelacionar con la producción de endocannabinoides durante el acto sexual y va a inducir al placer, no solamente durante la fase de excitación y el orgasmo, sino inclusive en la fase de resolución y en la fase de satisfacción sexual. El óxido nítrico está vinculado en íntima relación con el funcionamiento de los estrógenos. Y recuérdense que les había comentado que modula la neuroplasticidad y dentro de los subtipos de neuroplasticidad, la erótica. Pues resulta que se sabe hoy en día que la principal vía de estimulación que el óxido nítrico emplea para estimular la neuroplasticidad erótica es por la vía de los estrógenos, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Okay? De hecho, una de las hipótesis que por qué suelen las mujeres tener una plasticidad erótica mucho más rica, aunque tarda en despertar, pero más rica que la de los varones, y la de los varones suele ser un poco más rígida, es porque el cerebro femenino, los circuitos están más aptos para trabajar con estrógeno que la de los propios varones. Entonces, probablemente eso podría potencialmente explicar por qué la neuroplasticidad se ubica o se construye mejor o se desarrolla más fácilmente en el cerebro femenino que en el cerebro masculino, sin excluir a ningún tipo de persona. Entonces, además, creo que hay un micrófono abierto por allí, por favor, si alguien puede revisar, o el moderador, los micrófonos abiertos, ya que nos está interrumpiendo el desarrollo de la charla. Bueno, entonces, vinculado a específicamente ya ahora en la parte femenina, vinculado al funcionamiento de los estrógenos, el óxido nítrico va de alguna manera a fomentar el desarrollo de comportamientos que nosotros consideramos típicamente femeninos, tales como la seducción a través de la feminidad, el instinto maternal, la empatía emocional más acentuada, que suelen tener las mujeres más que la contraparte masculina, si bien sabemos de que son más que todo comportamientos, tipo de comportamientos que se pueden expresar en ambos sexos, pero dentro de lo que serían las actitudes conceptualmente entendidas como femeninas, si bien eso después puede cambiar a lo largo del desarrollo de la sociedad. La liberación de óxido nítrico se ha demostrado como un vínculo crítico a nivel de todo lo que es, como ya les había comentado, todo el circuito de activación mediado por receptores estrogénicos y androgénicos dentro de la amígdala a nivel de regiones densamente pobladas por vesícula sináptica. Entonces, para resumir, la amígdala está íntimamente involucrada en todo lo que es el sexo y la sexualidad general, en la recompensa, en el enamoramiento, en el placer, en la activación y el mantenimiento del ciclo sexual. Recuérdense que la parte medial de la amígdala femenina desempeña una parte importante en el embarazo y en la coordinación adecuada del sistema endocrino, y además de eso va a producir la amígdala como tal, va a directamente intervenir en la erección, en todo lo que es las sensaciones sexuales, la interpretación, el disfrute de las sensaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con representaciones y recuerdos de las relaciones sexuales, toda la imaginería sexual y el orgasmo, pensamiento, fantasía. Entonces, fíjense que quien pensaba que el óxido nítrico solamente era para erección,
todo el abanico de todas las fases del ciclo sexual conocido, más de todos los otros comportamientos sexuales y reproductivos de las personas en las cuales él participa. Les había comentado en una lámina previa que los endocannabinoides y todo el sistema de recompensa a nivel del sistema nervioso central rico en endocannabinoides nos permite modular la experiencia del placer, ¿ok? Y el óxido nítrico permite potenciar la estimulación de estos alcaloides endocannabinoides para sentir placer. Por eso disfrutamos tanto la relación sexual e inclusive si el sexo fue muy satisfactorio, en la fase de resolución, la mayoría de las personas, que sería lo fisiológico, logramos llegar a la fase de satisfacción. Pero también ocurre en el ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, fíjense que cuando usted hace ejercicio, usted después siente ese placer. Usted no quería ir al gimnasio, pero cuando sale del gimnasio dice que rico y vuelvo a venir después se le olvida. Pero ese placer son producidos por los endocannabinoides. ¿Qué ocurre? El óxido nítrico va a estimular ese placer en las relaciones sexuales. Y de alguna manera, conectado en el sistema amigdalino con la dopamina, también va a ayudar al reforzamiento de lo que es la motivación sexual. En los casos patológicos va a tener un importante sustrato en la hipersexualidad, si bien nosotros no nos vamos a meter hoy con parte patológica. El óxido nítrico se libera durante tensiones emocionales también, porque como le dije, tiene muchas otras funciones fisiológicas, como el miedo y la ansiedad, y tiene incidencia sobre lo que es el ritmo cardíaco, en la taquicardia y en ciertas inclusive arritmias en condiciones patológicas, ¿no? Ahora, fíjense que estos mismos eventos, elevación de la frecuencia arterial, elevación de la frecuencia cardíaca, sensación de palpitaciones, son lo que la persona experimenta en las etapas de limerancia, en las etapas de enamoramiento, ¿no? En esa enfermedad del amor, o bien en simplemente el proceso de enamoramiento fisiológico, donde, bueno, mariposas en el estómago, nos da taquicardia. Esto está mediado también por el óxido nítrico. Entonces, fíjense que se mete, yo siempre digo que así como todo el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos nos van a conducir al óxido nítrico. Y acá, para reforzar lo que ya ustedes tradicionalmente conocen, las erecciones del pene están controladas cerebralmente, se inducen a través de todo lo que es la imaginería sexual, los recuerdos, los pensamientos, la elaboración de nuevas fantasías, pero todo que se produce desde el punto de vista neuroquímico en la zona preóptica media y el núcleo paraventricular hipotalámico está relacionado con la producción de óxido nítrico por la estimulación de dopamina. Recuerden que es toda una cadena. Óxido nítrico estimula la producción de dopamina, de noradrenalina, de testosterona y de oxitocina. ¿Ok? Por eso también está involucrado en el amor y está involucrado en el momento del orgasmo. Dentro del sistema nervioso central, la dopamina, que es como el combustible para lo que nosotros nos interesa ahorita, nuclear o central, dentro del sistema límbico, pasaría a ser el neurotransmisor más importante para la erección. ¿Ok? Por estimulación precisamente del óxido nítrico y que a su vez va a estimular la producción de oxitocina para después poder llegar al orgasmo y allí en ese proceso se elaboran o se interconectan o se refuerzan mapas mentales y engramas de enamoramiento. Por eso la frase hacer el amor, porque usted técnicamente teniendo una relación sexual se puede ir enamorando por la secreción de oxitocina que va produciendo huellas y creación de mapas a través de modulación de receptores que se van integrando. Creo que en las jornadas caribeñas del año pasado yo les hablé de vasopresina, oxitocina, en un paradigma que hay allí y repasábamos más o menos estos conceptos. Recuerden entonces que a nivel periférico la erección del pene y de los cuerpos cavernosos clitoridios va a resultar de la acumulación del óxido nítrico producido a nivel periférico. Y por supuesto, esto es un efecto químico mediado por el GMP cíclico. Entonces, fíjense cómo se va integrando, ya vamos ampliando toda la relevancia que el óxido nítrico va teniendo en nuestra fisiología sexual. Se sabe entonces que durante la excitación sexual, en las terminales nerviosas cavernosas, mediante la sintetasa neuronal, ¿okay? Y la sintetasa endotelial, se activa la producción de óxido nítrico y se facilita la erección. Digamos que en términos generales, para que más o menos se los dije al principio, pero ya ahí para ir resumiendo, ya estamos a punto de terminar, les voy a dar un ejemplo muy clásico.
se puede producir óxido nítrico a nivel periférico cuando se induce la erección. Hubo un estímulo, bien sea físico o mental, se produce una erección, se empieza a producir óxido nítrico a nivel periférico, en los genitales, en el área pélvica, a partir de la sintetasa endotelial y por supuesto, si el estímulo venía del pensamiento, por comando de la sintetasa neural del sistema nervioso central. Todo ese boom de óxido nítrico que va a activar toda la congestión neurovascular pélvica para la erección, lubricación, etcétera, va a producir tales cantidades de óxido nítrico que por gradiente de concentración en la sangre, fácilmente atraviesa la barrera hematoencefálica y inunda el cerebro. Entonces de allí me va a ir al área límbica y va a empezar a activar, a despertar síntesis de testosterona, síntesis de dopamina, síntesis de noradrenalina y síntesis de oxitocina. Y así se refuerza el ciclo. Es como que yo salgo en un viaje con un tanque de gasolina y a lo largo de ese viaje voy en las estaciones recargando. Esa recarga, el amiguito que nos ayuda es el óxido nítrico. Si bien la testosterona de por sí misma se puede activar también, puede activar la vía, o la dopamina a través de la sintetasa neural del óxido nítrico por el pensamiento, ¿no? Así como puede llegar a ocurrir que a través de un disturbio emocional, por ejemplo, se secrete una gran cantidad de hormonas contrarreguladoras como adrenalina, cortisol para cortar la respuesta neurovascular y se caen los niveles de óxido nítrico y eso puede llegar a producir el famoso deseo desactivado. Usted está de repente en su fiesta sexual muy excitado con una erección y de repente, es que no sé, doctor, se me quitó la erección. Si se le quita solamente la erección, puede ser simplemente una respuesta simpática de adrenalina, cortisol por el estrés, ansiedad, lo que sea. Pero si además se le cae el deseo, porque hay que diferenciar si es deseo más excitación o solamente excitación, créame que seguramente fue el óxido nítrico el que se cortó y que me tumba todo. Me tumba inclusive a la testosterona, que ustedes saben que es la hormona en sí del deseo sexual impulsivo, tanto en hombres como en mujeres. Y esto lo vamos a complementar ya en las conclusiones finales. En la mujer pasa exactamente lo mismo. Ya hoy en día se sabe que en toda la estructura del órgano clitoridio, los cuerpos cavernosos, se cumplen las mismas funciones del óxido nítrico que en los cuerpos cavernosos del varón. Ya hay investigaciones terapéuticas que todavía no hay mayor aplicación, pero sí, por ejemplo, ustedes ven que, y los ginecólogos acá, las personas, los médicos que trabajan con el área ginecológica, cuando una mujer tiene muy bajo deseo sexual, suelen utilizar arginina. Entonces le indican, toma arginina. La arginina es uno de los metabolitos del ciclo de la producción de la citrulina. Y la citrulina produce óxido nítrico. Entonces, cuando usted le está dando arginina a una paciente o a un paciente, usted está alimentando la vía, el ciclo metabólico de la producción de óxido nítrico y con ello puede aumentar deseo sexual porque va a estimular síntesis de testosterona y estrógeno y por supuesto desempeño sexual porque me va a aumentar capacidad de producción de erección, de lubricación y de activar el sistema límbico. Claro que las mujeres, ¿por qué, por ejemplo, el sildenafil de los hombres cuando las mujeres se lo toman no les suele funcionar o a veces esta arginina no funciona? Porque a diferencia de en el hombre, recuérdense que hay un tema con la excitación sexual tanto subjetiva como objetiva, mientras en el hombre prácticamente es lo mismo, es decir, de hecho el hombre primero se excita viendo la erección del pene y ahí dice estoy excitado, la mujer se tiene que excitar arriba para poder disfrutar, aunque pueden haber excitaciones sexuales objetivas, lubricación femenina que no tiene nada que ver con lo erótico. Eso inclusive nos ha ayudado a cambiar muchos de los paradigmas y hasta las nomenclaturas de algunas patologías, ¿no? Pero en términos generales, la mujer necesita hacer codificación erótica. Entonces, pero si tú le a través de todos estos mecanismos, bien sea por una suplementación oral, la dieta, la alimentación, el ejercicio, el cuidado de la salud general, tú le provees los materiales, los ladrillos para que ella construya el óxido nítrico más fácilmente, ya después, evidentemente, lo vas a integrar a la codificación erótica para que te pueda arrancar la parte de deseo. En el varón, eso es darle la pastillita y él ni sabe lo que le está pasando y automáticamente arranca porque solamente tiene que tener erección y al cerebro entiende, estoy excitado. Entonces ya prácticamente terminando nuestra conferencia el día de hoy, como conclusión, no como conclusión todavía, pero de la parte femenina,
No lograr la tumescencia clitoridia puede ser, porque existe un factor importante en todas las disfunciones femeninas, y se sabe que tanto el óxido nítrico y todos los inhibidores de fosfodiesterasa, especialmente sildenafil, pueden causar relajación clitoridia a través de un mecanismo calciodependiente y GMPK dependiente. Por lo tanto, hoy en día hay ensayos que te dicen, dentro del cóctel de tratamiento en la asistencia a una mujer con bajo deseo sexual o baja lubricación, puedes darle sildenafil, porque o le puedes promover el óxido nítrico, porque es lo que les digo, ustedes le van a estar aportando sustrato para que luego, si logra, si no tiene un bloqueo psicológico, psicoemocional o de decodificación erótica, pueda hacer el proceso. Porque entonces si hay una condición orgánica, como por ejemplo una diabetes mellitus, por ejemplo, que glicosila todo y la respuesta de lubricación, o la mujer ya está en menopausia y las hormonas no están funcionando bien, de repente el mecanismo de activación de codificación erótica está bien, pero abajo no responde, que es lo que también le puede pasar a los varones diabéticos, por ejemplo. Ellos están bien arriba, tienen deseo, pero abajo no responde. Entonces no hay respuestas lineales, no es que te doy una pastilla y vas y arranca, porque hay que contextualizar el ciclo fisiológico con la integración neurovascular y después toda la parte consciente. Ya para finalizar entonces, en conclusión, creo que estoy en tiempo todavía, el rol protagónico del óxido nítrico como molécula central en las complejas interacciones neuroquímicas de toda la sexualidad humana, especialmente en la fase de deseo, excitación, eyaculación y orgasmo, además de todos los comportamientos, habilidades y ciclo fisiológico que yo les acabo de resumir en la presentación, nos hace poner foco en su papel central dentro de la salud sexual de las personas, tanto en la salud sexual, en la preservación y en la acción de la fisiología sexual, como por supuesto en la intervención en los procedimientos terapéuticos. Y ya como punto final, lo que podríamos considerar como el paradigma del no, el modelo del no, nos ayuda a formular hipótesis de muchos eventos de carácter fisiológico poco comprendidos, como el deseo sexual postexcitatorio, ese que ocurre después que ya empezó el acto sexual, la gente entra sin deseo, empieza a tener sexo y entonces a mitad es que se prende. Fíjense por qué puede ocurrir esto. Esto es una hipótesis, al haber la estimulación mecánica neurovascular pélvica, se dispara la síntesis del óxido nítrico endotelial, inunda el cerebro y prende la máquina arriba, ¿no? Como cuando usted tiene el carro, no lo puedo prender por la llave, pero lo prendo por el motor. Eso pudiese ser una de las hipótesis, por lo menos la hipótesis que yo me he planteado en los últimos años, y lo he escrito así en los trabajos que he desarrollado. También, por supuesto, les explica eventos patológicos como el deseo sexual desactivado, que ya se los había comentado unas láminas atrás. Abriendo entonces un abanico de posibilidades para futuros estudios de neurociencias aplicadas al estudio de la sexualidad humana y en medicina sexual, de manera que podamos mejorar la intervención terapéutica de nuestros pacientes. De verdad que por su amable atención, muchísimas gracias. Aprovecho entonces la oportunidad para invitarlos, si desean, a unirse a nuestra comunidad, a nuestras redes sociales. Tenemos presencia en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Allí tienen en esta lámina, después el doctor se las puede compartir el PDF. Si ustedes quieren, pueden escanear los códigos QR y van a tener los enlaces a nuestras cuentas de Instagram, a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube, donde hay muchas conferencias internacionales de prestigiosos académicos iberoamericanos, y si nos desean contactar por WhatsApp, y bueno, también le pueden dar, si tienen el PDF, le pueden directamente clic a los links o a los enunciados, y también allí se pueden comunicar con nosotros.